Bueno, hoy entonces vamos a trabajar otros ejemplos adicionales del tema de teoría de colas y vamos a irlos como enmarcando un poquito más dentro de lo que es la notación de Kendall. Y vamos a recordarles pues en qué consistía esta notación. Eh, la notación de Kendall para modelos de colas surge como una necesidad, ¿verdad? Y es una herramienta bastante útil para clasificar la gran variedad de problemas de teoría de colas que uno se puede encontrar. Entonces, hay un formato más o menos para estandarizar este modelo, que es el modelo ABK. Ahora, de hecho hay ABK y ahí hay otras letras de acuerdo a la complejidad de los problemas, pero digamos que ya esos otros son como variantes muy específicos, digamos, para una empresa que tiene un problema con otras condiciones muy específicas, entonces se genera como un modelo que tiene siempre esos tres elementos y algunos componentes adicionales que son como condiciones o restricciones muy particulares, ¿verdad? Pero digamos que para efectos del curso, digamos, lo que interesa ahorita es conocer el modelo, los casos más generales, los casos más comunes que se pueden enfrentar, digamos, pues a nivel laboral. Y este es el formato ABK. Ahora, ¿qué significa esa ABK? Entonces, A va a denotar una distribución de probabilidad que modela o describe cómo están llegando pues, por ejemplo, los clientes, ¿verdad? O cómo están llegando los individuos o los elementos. Em, el B, entonces, es la distribución de probabilidad del tiempo, ¿verdad? De respuesta del servicio. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda un elemento que entra, ¿verdad? En poder ser atendido bajo el servicio que se está ofreciendo. Y K viene a indicar cuántos canales para dar ese servicio hay disponibles a nivel de la empresa, ¿verdad? Ahora, este es el formato general. Pero, por ejemplo, ¿qué iría en el espacio de A? ¿Qué iría en el espacio de B? ¿Qué iría en el espacio de K? En la siguiente lámina explicamos como un poquito más de detalles. Por lo general, digamos, lo que tiene que ver, el K simplemente va a ser un número. O sea, si son dos canales, por ejemplo, usted llega y hay dos cajeros, pues serían dos. Si usted llega a un lugar y digamos, por ejemplo, viajan al extranjero y llegan al aeropuerto Juan Santa María y tienen que pasar a migración y hay 5 personas sellando pasaportes, entonces ese K vale 5, porque esos vienen a ser, digamos, los diferentes canales que están brindando el servicio. Entonces, el K siempre es un número, es contar cuántos canales están a disposición para atender los elementos que están requiriendo el servicio. Ahora, pero como el A y el B hacen referencia a distribuciones de probabilidad, podrían haber algunas variantes dependiendo cómo se modelen esas probabilidades. Entonces, las letras que se utilizan, digamos, van a ser MDG para representar estas AB. ¿Qué significa? Este M viene de modelos markovianos. Hay un tema, investigación operaciones, que no se ve en este curso, pero tiene que ver con cadenas de Markov. Y de ahí, digamos, se explican esos modelos markovianos que están asociados a distribuciones de probabilidad específicas, ¿verdad? Son para modelar, pues, otros tipos bueno, diferentes tipos de situaciones, pero en particular, entonces, de ahí se hereda la distribución de probabilidad de Poisson y la distribución de probabilidad exponencial dentro de los modelos markovianos. Entonces, son distribuciones conocidas, ¿verdad? Y la de Poisson, por lo general, es un modelo bastante utilizado en el A, que tiene que ver con la modelación de las llegadas. Y la distribución exponencial, que es una distribución que modela el tiempo específicamente y no tanto cuántos individuos llegan en un intervalo de tiempo, que esa es la que hace Poisson. Poisson modela cuántos individuos llegan por unidad de tiempo. Y la distribución exponencial es cuánto tiempo transcurre en que, digamos, una vez que se atiende a alguien, que llegue el siguiente individuo, digamos, cuánto tiempo va a transcurrir. Entonces, eso tiene que ver más con la forma en que se describe el servicio en los modelos, en los modelos de colas. Entonces, acá, digamos, si el modelo de la llegada es al azar de una población, digamos, simplemente las personas llegan ahí
de forma independiente, ¿verdad? Y al azar. Entonces, esas modelaciones por lo general son de Poisson. Y por lo general, los servicios que se dan al interno, si también son independientes y son al azar y pues cumplen las condiciones parecidas a Poisson, como la variable aquí es tiempo, entonces el modelo que va a funcionar es exponencial. Ahora, existe también la posibilidad de que las llegadas o ese tiempo de servicio sea determinístico o constante. Digamos que no sea un asunto, o sea, aquí no es constante eh, porque, por ejemplo, digamos, cuando usted, diga, el mismo caso de la gente que sella pasaportes, que se lleva a un aeropuerto. Bueno, entonces, dependiendo la persona que llegue, se puede encontrar alguna irregularidad, va a hacer algunas preguntas, este, y esas preguntas hacen que ella puede que de pronto tarde más tiempo con algunas personas y con otros no. De pronto usan alguna técnica aleatoria cada cierta cantidad, al azar, la persona que esté pasando le van a hacer, digamos, una entrevista más profunda o le van a revisar con más detalle otras cosas, por decir algo. Entonces eso hace que el tiempo que se tarde con cada entrada, pueda variar. Y eso entonces lo hace, más, digamos, más asociado a que ese tiempo de servicio pues es independiente para cada persona, no es fijo, ¿verdad? Y es azaroso. Mientras que, por ejemplo, si las unidades que están requiriendo un servicio no tienen que ver con personas, digamos, que van a una ventanilla para que los atiendan, o para hacer una compra, o para pagar en caja, o como fuese así, sino que están asociadas, por ejemplo, al ensamblaje de un tipo de producto, ¿verdad? Entonces, hay una máquina que se encarga de montar cierta pieza dentro del proceso de manufactura. Entonces, por lo general, ese tipo de tiempos que tarda la máquina, digamos, haciendo el ensamblaje, tiende a ser fijo. O sea, las máquinas son como muy constantes. Pasa el objeto, ensambla, pasa el siguiente, ensambla. Y va a haber un tiempo constante para descongestionar la cola, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, por lo general, digamos, cuando estamos hablando de ensamblados y más que todo en procesos de manufactura, entonces usamos la letra D para designar que las llegadas ahí, digamos, también son fijas, porque viene una cola de artefactos y hay una máquina que los va moviendo, se ensambla, mueve, pasa al siguiente, se ensambla, mueve, pasa al siguiente y así sucesivamente. Entonces vamos a usar una letra D cuando los tiempos de llegada o tiempos de servicio ya se pueden demostrar que son fijos. Y se usaría una letra G si la modelación de esos tiempos de llegada, o, bueno, la modelación de las llegadas y los tiempos de servicio pueden ser de pronto azarosos, pueden ser modelados por otra distribución de probabilidad que no es Poisson y que no es exponencial. Pero digamos, tal vez no es necesario aquí conocer qué tipo de distribución es. Digamos, yo no sé si es una distribución normal o si los individuos llegan con un modelo, no sé, de chi cuadrado, cosas por el estilo. Eso no interesa tanto. Lo que interesa es conocer la media de llegada y también una desviación estándar conocida para, para este modelo de llegadas. Y lo mismo también para el tiempo de servicio. Entonces, esta G viene asociada a cualquier otro tipo de distribución. Esta es para un valor como constantes o fijos, ¿verdad? Digamos, de tiempo de atención o una cantidad fija de llegada en cierto lapso de tiempo. Y esta M, entonces, como viene de modelos markovianos, están asociados a que la modelación de llegadas está relacionada con Poisson o con un modelo exponencial. Entonces, cuando uno quiere escribir este tipo de modelos, básicamente lo que hay que hacer es cambiar la A a la B, o la K por un número, ¿verdad? Y la A y la B, variando entre estas tres condiciones que hay acá. Es decir, pues entonces podemos tener el modelo MM1, MG tal, M de tal, D no sé qué, y así sucesivamente. Todas las combinaciones posibles de estas tres condiciones. Muy bien. En los ejemplos que resolvimos la clase pasada, trabajamos en un caso de una empresa que vendía como comida rápida que se llamaba Burger Dome y de esta empresa hicimos dos ejemplos.
Uno, cuando solo había un canal de atención y otro, digamos que una vez que se vio el canal de atención y que había posibilidades de mejorar para la empresa, entonces se le recomienda a la gerencia que incluya dos canales de atención. Y si hicimos la simulación con dos canales de atención. En ese caso, el modelo de llegada, digamos, era, pues, era azaroso, era independiente, entonces se modeló con Poisson y el tiempo de servicio se modeló también con una distribución exponencial en ambos casos. Lo que varió entre un ejercicio y el otro era que aquí había un canal, ¿verdad? De atención y aquí habían dos canales. Entonces, el modelo que resolvimos en la clase pasada y las fórmulas de las características de operación, que es lo que es, digamos que es como el estudio que uno hace este tipo de problemas, son algunos datos con algunas fórmulas que calculamos para poder hacer una explicación de cómo está la situación, ¿verdad? Y a partir de ahí tomar algunas decisiones. Entonces, fueron un modelo MM1 y MM2. No los llamamos así, pero sí es importante que ustedes, pues, cuando estudien y se pregunten, bueno, ¿cuáles son las fórmulas del MM1 o el MM2? Son las que vimos en la presentación pasada, digamos, asociados a esos dos problemas de Burger Down. Vamos a trabajar con este primer ejemplo. Dice, las ventas al detalle o al menudeo de una empresa de suplementos COVAX son manejados por un único dependiente. La llegada de los clientes son aleatorios y la masa de llegada es de 21 clientes por hora. Un estudio del proceso de servicio muestra que el tiempo de servicio es de 3 minutos por cliente, con una desviación estándar de 1.2 minutos. El tiempo medio de 2 minutos por cliente indica que el dependiente, ahora les corrijo estos que hay de extras, que el dependiente tiene una tasa de servicio de medio cliente por minuto, en teoría. O sea, si son dos por minuto, entonces, ¿cuántos atendería un minuto? Pues digamos que en promedio, medio, ¿verdad? Lo que hacen es que dividen un cliente entre 2 minutos y eso les da un medio o la cantidad que se atiende por minuto. Determina las características de operación de este sistema de línea de espera. Esto es casi siempre lo que les van a preguntar en los problemas de colas, es estas características de operación, que son esas fórmulas que vamos a trabajar y que nos dan cierta información como del problema en general. Entonces acá lo primero que hay que ir pensando, bueno, ¿qué tipo de modelo es? Y entonces aquí arriba ya van sugiriendo, es un modelo MG1. Recuerden que la G estaba asociada a que las llegadas o el tiempo de servicio se modela con una distribución de probabilidad, pero que puede que sea conocida o no, pero lo más importante es que de ella se tiene que conocer dos cosas, la media y las varianzas. Entonces ya la reacción del problema, uno empieza a notar que aquí le están dando una varianza, bueno, una desviación estándar, perdón, en este caso. Y esa desviación estándar está asociada entonces a que el tiempo de servicio tiene una media de 3 minutos por cliente con su desviación estándar, entonces va a ser un modelo G. Y como la llegada de clientes es aleatoria, ¿verdad? Entonces vamos a modelarlo con una de Poisson. Entonces por eso ponemos una M. Y como se indica desde aquí, desde el principio, que son manejadas por un solo dependiente, entonces hay un solo canal. Entonces un MG1, la K vale 1 en este caso. Bueno, pero antes de resolverlo, vamos a ver cuáles son las fórmulas que aplican. Y esto, digamos, es muy importante que ustedes lo vayan estructurando. Prácticamente cada modelo que hemos visto tiene fórmulas diferentes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, cuando lean el problema, es identificar como qué tipo de problema es. Si es un MM1, MM2, MG tal, o lo que sea, y ir a buscar las fórmulas que hemos visto en clase para que puedan hacer los cálculos de las características de operación. Entonces, aquí, para este tipo de modelos vamos a requerir pues un lambda que va a ser la tasa de llegadas, un mu que es la tasa de servicio y una desviación estándar que esté asociada al tiempo de servicio en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema? Entonces, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema se calcula con esta fórmula, 1 menos lambda mu, número promedio de unidades en línea de espera. Entonces, va a ser un L sub Q, em,
Y esto se calcula con lambda cuadrado sin la desviación estándar al cuadrado, o la varianza, se puede decir así, más lambda entre mu al cuadrado, entre 2 por 1 menos lambda mu. Eh, Casi siempre todos los problemas tienen como que estas primeras dos fórmulas alguna variante. Luego como que el resto son muy homogéneas. Básicamente son las mismas. Pero ¿qué pasa? De que estas fórmulas de acá dependen de los datos anteriores. Entonces vean, por ejemplo, aquí este depende de LQ y LQ se calcula acá. Entonces, si esta fórmula cambia entre este modelo y otro, ya las demás van a tener su variación, ¿verdad? Su implicación. Pero digamos que en formato todas dependen casi siempre como de estas dos de acá. Aquí en este caso parece que de P sub 0 no se está utilizando para el resto de las fórmulas, pero hay otras en las que sí se utiliza este P sub 0. Pero sí dependen bastante del LQ. Ahora, con el LQ se puede calcular el L, que es el número promedio de unidades que está en el sistema. Recuerden que vean que acá el número promedio de unidades en línea de espera se considera en el número de unidades en el sistema más algo adicional. Esto tiene que ver porque esto es, digamos, cuántas unidades están haciendo fila en ese momento, están en cola. Pero cuando yo hablo del sistema, el sistema se compone de todos los elementos que en ese momento están dentro del proceso de servicio como tal. Entonces, aquí debemos incluir tanto los que están esperando como los que en ese momento están siendo atendidos. Entonces, con esto cubrimos la parte de los que están en espera. Y este adicional que se suma acá es para los que están siendo atendidos en ese momento. Por ejemplo, si estamos haciendo filas para pagar en una caja en un supermercado, entonces el L considera la gente que está haciendo fila en las cajas y también la gente que está en ese momento siendo atendida. Bueno, en este caso en una caja, porque estamos hablando de un solo canal. El tiempo promedio que una persona pasa línea de espera se calcula acá. O sea, más o menos el tiempo promedio que una persona tarda haciendo fila. Tiempo promedio que una unidad pasa al sistema. Es decir, el tiempo promedio que le toma a un individuo o una persona o un objeto, ¿verdad? Eh, Pasar por la cola más ser atendido. O sea, se suman los dos tiempos. Tanto el tiempo que tardaron, digamos, tardó llegar, qué sé yo, a la caja y el tiempo en que tardó el cajero en hacer el cobro y que ya puede salir, digamos, del servicio. Y finalmente, una sexta característica que es la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar a ser atendida. Es decir, la probabilidad de que yo llegue en ese momento a la caja y tenga que hacer fila. O la probabilidad, ¿verdad? Sería esta. Lo ideal sería, digamos, que esta sea bastante alta. Si tuviéramos un servicio muy eficiente, esta sería bastante alta. Es decir, que habría una alta probabilidad de que yo llegue en cualquier momento a hacer uso de una caja, por ejemplo, y que no tenga que hacer fila, sino que paso directo a la caja, ¿verdad? Bueno, entonces estas serían las fórmulas con las que hay que jugar acá en estos cálculos para un modelo MG1. Ahora, regresemos nuevamente al problema para que vean cómo se calcula. Que aquí ya no hay mucha novedad. Básicamente, uno conociendo las fórmulas, lo que ustedes tienen que saber es cómo extraer del problema el lambda, el mu y la desviación estándar. Y con esto lo demás es sustituir y ya meter datos a la calculadora y eso les va a dar un resultado. Y luego, ya la parte final, que es cómo interpretar cada una de estas características. Muy bien. Entonces, para el problema que estábamos trabajando, el lambda, en este caso, va a ser 21 de 60, que es 0,35 clientes por minuto. Entonces, lo que se está haciendo es trabajándolo por minuto. Pero yo creería que lo pueden trabajar también por hora. No hay ningún problema. Entonces, eso sí, también los resultados los van a interpretar en horas, pero se puede hacer. Em, entonces acá teníamos el dato de que son 21 clientes por hora. Entonces, para pasar esto a minutos, simplemente dividen entre 60, ¿verdad? Y eso nos da entonces el lambda en minutos. Luego, el mu era un medio de clientes por minuto, en este caso.
Lo que posiblemente, digamos, a veces entre escoger una unidad pequeña o una grande va a depender mucho de, digamos, de estos números. Posiblemente pasar mu, que es 0,5 por minuto, bueno, por hora habría que ver cómo se comportan estos datos. Y si son así como muy chiquititos para trabajarlo a nivel de horas, que va a costar interpretarlo, ¿verdad? O que tenemos muchísimos casos por hora, entonces tal vez conviene reducir la unidad de medida para que pueda hacer una interpretación un poco más, tal vez más sencilla, ¿verdad? Pero como les digo, básicamente uno lo que necesita es saber la unidad de tiempo e interpretan esa unidad de tiempo que se tiene. Lo que sí no pueden pasar es que tengan un lambda en términos de minutos y el otro en términos de horas. Tendrían que homologarlo. Aun cuando el problema no les dé los datos en la misma unidad, vamos a tener que pasar o ya sea todo a horas o todo a minutos, pero sí hay que homologar esa parte antes de hacer los cálculos. Y la desviación estándar, que es 1.2 minutos, que también tiene que estar en la misma unidad de medida de acá, que en caso de haberlo trabajado en horas, esto también tendríamos que pasarlo a horas. Bueno, como las llegadas son aleatorias, entonces se puede considerar un modelo de Poisson para las llegadas. Entonces, eso lo representamos, recuerdan, con una M. El servicio se modela con una distribución de probabilidad sobre la cual conocemos su media y desviación estándar. Esos tipos de modelos los representamos con una G. Y hay un solo canal porque hay un solo dependiente. Entonces, nuestro problema se clasifica en un modelo usando notación de Kendall de MG1. Entonces, al ser un modelo MG1, ¿cómo calculamos las características de operación? Entonces, es simplemente usar estas fórmulas que tenemos acá. Entonces, ahora sí, veamos cómo se mueven los datos para hacer los cálculos. Entonces, ya aquí tendríamos de esta lámina anterior, aquí calculamos el lambda, el mu y la desviación estándar. Entonces, ya con estos datos, pues simplemente empezamos a sustituir en las diferentes partes de la fórmula, ¿verdad? Por ejemplo, este 0,35, 0.35 tiene que ser este lambda acá, aquí hay un lambda, aquí hay otro lambda por acá, otro por acá, otro lambda aquí y otro lambda acá. Este 0.5 de mu son estos 0.5 que están por acá, este de acá, este también, este de acá y este de acá. Y la desviación estándar solo se utiliza la fórmula de LQ que va aquí, en esta parte. Entonces, se calcula la probabilidad de que no haya unidades en el sistema y digamos que esto, pasándolo a porcentaje, lo que significa es que pues hay un 30% de probabilidad de que uno llegue a hacer uso del servicio y que, y que sea atendido, ¿verdad? Acá, revisemos nuevamente el problema. El problema es de ventas al detalle, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una persona que es el que está atendiendo a gente que quiere comprar. Entonces, eso significa que hay un 30% de que la persona que está, el dependiente, o sea, la persona que vende ese servicio que yo quiero, ese producto, hay un 30% de que yo llegue y me atienda de una vez, sin hacer fila, ¿verdad? Y hay un 70% de probabilidad de que me tenga que esperar, ¿verdad? Que hacer un rato de fila. Ahora, eh, más o menos, ¿cuántas en promedio, digamos, cuántas personas estarían haciendo fila? Entonces, en promedio, digamos, uno encontraría, digamos, que esto se interpretaría como que llegando yo en cualquier momento, ¿verdad? En promedio, la mayoría de las veces me voy a encontrar 1.1107 personas haciendo fila, ¿verdad? Por supuesto que no hay 1.11, es un promedio, pero eso significa que algunas veces voy a llegar, no va a haber nadie, en más ocasiones va a haber alguien haciendo fila. En otras ocasiones van a haber dos personas haciendo fila, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces, a veces cero, muchas veces uno, otras veces dos. En general va siendo un promedio de 1.11. E inclusive, de pronto, de manera esporádica, si es un servicio que hago con mucha frecuencia, entonces podría encontrarme inclusive tres personas, cuatro personas. Y luego otras veces llego y me atienden de forma directa, pero eso en promedio más o menos me voy a encontrar con esta cantidad de personas haciendo fila. Número promedio de unidades en el sistema. O sea, esto incluye tanto los que están haciendo fila como los que están siendo atendidos en ese momento. Entonces, si yo llego, me voy a encontrar 1.1107 y posiblemente también va a haber
una persona que también está siendo atendida de manera adicional. El tiempo promedio que la unidad pasa en línea de espera. Entonces, más o menos, yo sé que llegando ahí, en promedio, yo tengo que esperar 3.17 minutos para ser atendido. Entonces, ya uno tiene que ir valorando si tiene que ir como con tiempo o no. Y para efectos de la empresa, es ir viendo si este tiempo de espera es un tiempo que comprende bien el cliente o de pronto es un tiempo que más bien perjudica a la empresa. Es decir, que una persona llega y no, tengo que esperar mucho tiempo, mejor me voy a otro lugar a comprar o simplemente ya aquí no vuelvo a venir, ¿verdad? Entonces estaría perdiendo también la empresa. Entonces, esta parte siempre es relativo y va sujeto a interpretación subjetiva de las gerencias, por lo general, digamos, para saber si esta cantidad es mucho o es poco. Y el tiempo promedio que una persona espera en el sistema, es decir, lo que hace fila más lo que tardan en concretarle la compra que está haciendo, ¿verdad? Es de 5.17 minutos. La probabilidad, bueno, ya esta la explicamos, la probabilidad de que uno llegue y tenga que esperar 0.7. O sea que en teoría, si yo voy 100 veces a hacer una compra, en 70 oportunidades posiblemente tengo que esperar y en 30 oportunidades voy a pasar directo a que me atiendan. No tengo que hacer fila. Muy bien, vamos con otro caso. Em, no sé si hasta acá, con este primer ejemplo, hay alguna pregunta antes de continuar. Ok, Creo que no, profe. Entonces está sencillo. perfecto. Muy bien, con otro caso. Entonces ahora, para el caso en el que el modelo de línea de espera es de canal único, que asume llegadas aleatorias, pero tiempos de servicio constante, es decir, un modelo MD1 usando notación de Kendall. Las características de la operación se calculan con las mismas fórmulas usadas para el modelo MG1, pero aquí en este caso se asume una desviación estándar cero, por lo que la fórmula LQ entonces va a cambiar, es decir, acá sería este LQ y aquí va la desviación estándar. Vamos a ver la fórmula acá. Esta desviación estándar, pero como esta desviación estándar es cero, entonces quitamos esta parte y lo que queda es esto. Y lo demás queda igual. Entonces, vean la diferencia. Estamos cambiando el G por un D. Es decir, que lo que estamos haciendo es modelando que los tiempos digamos, de servicio son constantes. En el caso anterior, cuando era una G, los tiempos de servicio se modelaban con una distribución de probabilidad, que tal vez no era conocida, pero de la cual conocíamos su desviación estándar y conocíamos un promedio. Acá, cuando el tiempo es constante, entonces quiere decir que es el mismo tiempo. Siempre, digamos, si tardo dos, 3 segundos en, por ejemplo, un proceso de manufactura, digamos, de ensamblaje. Entonces tardo 3 segundos con este artículo, 3 segundos con el siguiente, 3 segundos con el siguiente. Si usted recolectan todos esos tiempos, ¿verdad? Entonces usted tendría de solo tres, ¿verdad? Muchísimas veces. Y si usted tiene un mismo número, por más cantidad de veces que tenga, si usted calcula la desviación estándar, o sea, el promedio va a ser 3 y la desviación estándar es la diferencia que hay de cada dato con respecto al promedio, pero si en todos fue 3, entonces la diferencia que hay con respecto al promedio es 0. Entonces vamos a tener una desviación estándar de 0 en ese caso. Entonces, esto no vamos a presentar ningún ejemplo ahorita, sino que se los dejo acá, que en caso de que el modelo sea un MD1, entonces no hay que ver fórmulas nuevas. La única que tienen que cambiar es esta fórmula del LQ poniéndole la desviación estándar cero, es decir, eliminando esta parte y dejando el resto. Y todas las demás fórmulas se conservan exactamente igual. Ahora, ¿cómo detectaría uno que es un modelo de este tipo? Bueno, en la redacción del problema tiene que sobreentenderse
que el tiempo de servicio le van a decir es constante y es siempre tal, y no le van a dar ninguna desviación estándar, por ejemplo, ¿verdad? Si ya le mencionan que tiene una media de tanto y es al azar, ¿verdad? Entonces ya podría, y no viene desviación estándar, entonces podríamos estar hablando de que es un, aquí cambia a un M, porque ya estaríamos hablando de una distribución exponencial. Entonces son como los pequeños detalles que uno tiene que tratar de leer entre líneas en la redacción del problema. Ok, vamos a un ejemplo 2. Este ejemplo 2 es para tratar de introducir un modelo MGK. Entonces, el modelo que hicimos acá, esta parte, es un MG1. ¿Qué está cambiando ahorita? Que este modelo era para un solo canal. O sea, aquí había solo, en el problema que hicimos, solo había un solo dependiente que estaba vendiendo producto. Ahora, ¿qué pasaría si no hay uno, sino dos, tres o cuatro dependientes? Entonces, este uno cambia a tres o dos o cuatro, depende de la cantidad de dependencia, ¿verdad? De dependientes que haya. Entonces, este sería como el K. Entonces, lo que vamos a plantear ahora, entonces, ¿cómo sería el caso en el que yo conservo, digamos, las llegadas de Poisson, el servicio con una varianza conocida y una media conocida, y cuando tengo más de un canal de atención? Entonces, aquí Microdata Software utiliza un sistema de ventas por teléfono para sus productos de software. Los posibles clientes hacen pedidos en Microdata por medio del número telefónico 800 de la empresa. Suponga que las llamadas a este número telefónico llegan a razón de 12 llamadas por hora. El tiempo requerido para procesar un pedido hecho por teléfono varía en forma considerable de un pedido a otro. O sea, eso quiere decir que ya con esto de que varía entre un pedido a otro, estamos hablando de un modelo como probabilístico, se puede decir así. Sin embargo, es posible que cada representante de ventas de Macrodata atienda 6 llamadas por hora. En la actualidad, el número de teléfono 800 dispone de 3 líneas alternas o canales, cada una operada por un representante de ventas distinto. Entonces se cuentan con 3 canales, en este caso la acaba de valer 3. Las llamadas recibidas en el número 800 se transfieren automáticamente a una línea o canal abierto si está disponible. Continúa el problema acá. Siempre que las 3 líneas están ocupadas, los llamadores reciben una señal de ocupado. En el pasado, la gerencia de Microdata suponía que los posibles clientes que recibían un tono de ocupado volverían a llamar. Ese era el supuesto que tenía la empresa. O sea, si usted llamaba, estaba ocupado, entonces posiblemente volvía a intentar comunicarse, ¿verdad? Sin embargo, estudios recientes sobre ventas por teléfono demostraron que un número importante de posibles clientes a los que se le negaba el acceso ya no volvían a llamar. Estas llamadas perdidas representan pérdidas, desde luego, para la empresa, ¿verdad? Son menos ingresos que la empresa va a tener. Por lo que la gerencia pidió que se analizara el sistema de ventas por teléfono. En específico, la gerencia deseaba conocer el porcentaje de posibles clientes que obtenía señales de ocupado y que no tenía acceso al sistema. Si la meta de la gerencia es contar con suficiente capacidad para atender 90% de posibles clientes, ¿cuántas líneas telefónicas y representantes de venta debía utilizar Microdata? Ahora, este es un problema que presenta una variación interesante, a diferencia de los problemas que se han trabajado anteriormente. Que acá, si ustedes logran identificar, no hay colas, porque digamos, hay una cantidad de teléfonos disponibles y hay gente que está atendiendo esas líneas telefónicas. Y si usted llamó y está ocupada, no lo van a atender, no tiene que esperar, simplemente está descartado, eliminado completamente de la fila. La única forma de poder entrar ahí es que hay una línea disponible, entonces lo atienden de una vez. Entonces, más o menos lo explicamos en esta lámina. Entonces, una interesante variación de los modelos de línea de espera analizados hasta ahora implica un sistema en el cual no se permite esperar. Este modelo funciona de la siguiente manera. Las unidades o clientes que llegan buscan que los atiendan en uno de los varios canales de servicio. Si todos los canales están ocupados, a las unidades que llegan se les niega el acceso al sistema.
Terminología de línea de espera. Las llegadas que ocurren cuando el sistema está completo son bloqueados o eliminados del sistema. Tales clientes pueden perderse o intentar regresar más tarde al sistema, ¿verdad? Lo que creía la empresa era que iban a intentar regresar, pero aparentemente hay una cantidad importante de clientes que no vuelven a llamar. El modelo específico considerado en esta sección de cursos se basa en los siguientes supuestos. Primero, el sistema tiene K canales, que en este caso eran 3 líneas telefónicas. Las llegadas siguen una distribución de Poisson con una tasa de lambda. El tiempo de servicio de cada canal puede tener cualquier distribución de probabilidad. La tasa de servicio mu es la misma para cada canal. Una llegada entra al sistema solo si por lo menos un canal está disponible. Una llegada que ocurre cuando todos los canales están ocupados es bloqueada, es decir, se le niega el servicio y no se le permite entrar al sistema. Entonces, el modelo, según Kendall, sería en este caso un MGK, ¿verdad? Que es un modelo de Poisson, un modelo probabilístico. eh, y acá, de K canales, en este caso, que con clientes bloqueados o bloqueados y eliminados, ¿verdad? O sea, el cliente que es bloqueado en la llamada automáticamente es eliminado del servicio, no se le va a dar, excepto que vuelva a llamar más adelante y se encuentre una línea disponible. La pregunta a responder en este tipo de problemas cuando se bloquean a los clientes es esta, digamos, ¿cuántos canales o despachadores se deberán emplear? O sea, ¿cuántas personas deberíamos tener atendiendo, por ejemplo, en este caso, los servicios? Para efectos concretos de este problema sería, bueno, si la empresa necesitaría tener más líneas telefónicas disponibles para dar un servicio de cierta calidad o bajo una meta que se proponga. Re- este, re- Revisemos acá un poquito los elementos que van a estar presentes. Entonces, si no hay espera permitida, o sea, porque no hay colas en este tipo de problemas, entonces lo que es longitud de cola y tiempo en la cola, van a ser cero, porque pues, no va a haber, ¿verdad? Entonces, automáticamente varias fórmulas se eliminan acá dentro de las características de operación. Sin importar el número de canales de servicio, en esta situación la consideración de diseño más importante implica determinar cómo se ve afectado el porcentaje de clientes bloqueados por el número de canales de servicio, porque esto está asociado con la pérdida de la empresa, o sea, qué porcentaje de la gente que llama se bloquea. Y eso, entonces, es importante de mejorar, ¿verdad? Que haya menos gente bloqueada porque en el estudio se ha comprobado que muchas de las personas que hicieron el intento y encontraron bloqueada la línea, no volvieron a llamar. Y eso son pérdida de clientes para la empresa. Entonces, considerando que lambda es la tasa de llegadas, mu la tasa de servicios en cada canal, K es el número de canales y P sub J va a ser la probabilidad de que J de los K canales estén ocupados. Es decir, si tengo K canales y yo quiero calcular P sub 2, es cuál es la probabilidad de que dos de los canales estén ocupados. Por ejemplo, en este caso, la K vale 3. Entonces, si yo hago P sub 2 sería cuál es la probabilidad de que dos de las líneas telefónicas estén ocupadas cuando yo llamo. Muy bien, entonces aquí se tienen las siguientes características para las operaciones. Entonces, básicamente estas son como las dos fórmulas más importantes que se trabajan en este tipo de modelos de bloqueo. Probabilidad de que J de los K canales estén ocupados se calculan con esta fórmula que está por acá, que es lambda entre mu elevado a la J entre J factorial. Y dividido entre todas básicamente es esta misma fórmula, pero entre todas las posibilidades, desde 0 hasta acá, ¿verdad? De que hayan cero, cero líneas ocupadas, 1, 2, 3, 4, hasta completar acá, ¿verdad? Y aquí sería el caso particular entre la suma de todos los casos que se están considerando. El valor de estas probabilidades, el valor que siempre resulta más importante, aunque uno puede calcular, como les decía, si K vale 3, puedo calcular probabilidades para que haya, digamos, para que yo llame y haya una de las líneas desocupadas o dos líneas desocupadas o que estén todas las líneas desocupadas. El valor de probabilidad más importante es el P sub K.
¿Por qué? Porque esta es la probabilidad de bloqueo, en cierta manera. Porque este P sub K significa la probabilidad de que los K canales estén ocupados. Visto desde el porcentaje, lo que va a indicar es que el porcentaje de llegadas que sean bloqueadas y a las que se le niega el acceso al sistema. Y esa es la parte que es más sensible, que tiene que revisar la empresa, porque estas llamadas que son bloqueadas son los potenciales clientes que se puedan perder para la empresa. Y finalmente, la otra característica que resulta importante acá, voy a poner un 2 acá luego, es el número promedio de unidades en el sistema, ¿verdad? Entonces, más o menos, o sea, en promedio, cuando yo llamo, en promedio, como con cuántas personas me voy a encontrar, digamos, que están haciendo uso en ese momento del sistema o de las líneas telefónicas, y eso se calcula con lambda entre mu por 1 menos la probabilidad de K, o sea, la probabilidad de bloqueo. Entonces, ahora revisémoslo para el problema que estábamos trabajando. Teníamos los siguientes datos. Lambda era 12, mu era 6 y K valía 3. Y en este caso, primeramente vamos a calcular un P sub 3 porque estamos hablando de que la empresa tiene tres líneas. Entonces no vamos a calcular para casos menores, sino nos vamos a ir de una vez al P sub K, que es la parte interesante. Entonces P sub 3 significa cuál es la probabilidad de que al yo llamar para hacer uso del servicio me encuentre con las tres líneas de teléfono ocupadas. Y esta probabilidad da 0.2105. Entonces, no me voy a devolver al problema, sino que aquí copié, digamos, del problema un dato importante. Entonces aquí el problema plantea que la empresa tiene como meta, ¿verdad? La gerencia tiene como meta de que al menos haya, digamos, se atienda al 90% de los clientes que llaman. Es decir, que los clientes que se bloquean, en este caso, debe ser un 10% menos. Pero con este dato de acá, para las tres líneas que actualmente tienen funcionamiento de la empresa, se están bloqueando más de un 20%. Eso quiere decir que no estamos llegando a la meta que la empresa quiere. Es decir, este dato significa que el 21.05% por ciento de las llamadas o poco más de una de cada cinco, más o menos es como el equivalente para verlos como en forma de razón, comparación, entonces es bloqueada. Así, solo 78.95% de las llamadas son atendidas de inmediato por el sistema de tres líneas. Y la idea es que este 78 llegue por lo menos a un 90% o más. Es lo que la empresa pretende. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es modelar nuevamente el problema, pero vamos a crear una línea adicional, es una cuarta línea, para ver si con una cuarta línea logramos que la empresa tenga esta meta. Entonces se hacen los cálculos para 4 canales y la probabilidad de que alguien llame y se encuentre bloqueada la línea es de 0.0952, que esto equivale a un 9,52%. Eso quiere decir que hay una probabilidad de que si alguien llama, en el 90.48% de los casos va a ser atendida de manera inmediata, con solo aumentar un canal. Y ya con eso, entonces, logramos la meta que la empresa quiere. Por eso la recomendación para la empresa va a ser pues que ponga una línea adicional disponible para que pueda lograr con este objetivo de que por lo menos el 90% de las llamadas sean atendidas de forma directa. Bueno, y ya con este dato hacemos el cálculo para calcular el L, que es bueno, el número promedio de llamadas en el sistema, pero ya uno de 4 líneas, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo llame, el número de llamadas en promedio que me puedo encontrar, entonces es 1.80. Quiere decir que va a ser entre 1 o 2 líneas ocupadas. Quiere decir que cada vez que yo intente llamar, como en promedio va a estar 1 o 2 líneas ocupadas, pues hay una alta probabilidad de que hayan 2 líneas libres y que mi llamada pueda pasar de forma directa y que sea atendido de manera inmediata. Muy bien. ¿Alguna pregunta con este segundo problema?
Listo. Bueno, entonces vamos a ver uno más para terminar la clase de hoy. El modelo de línea de espera con fuentes finitas. Entonces, para los modelos de línea de espera que hemos presentado hasta ahora, la población de unidades o los clientes que llegan, se han asumido que son, pues, ilimitados, ¿verdad? O sea, no hay, cualquiera puede llamar y no tenemos control del tamaño de la población que hace uso del servicio. En términos técnicos, cuando se establece el límite sobre cuántas unidades pueden buscar ser atendidas, se dice que el modelo tiene una población con fuente finita. Entonces, también esa es otra modalidad que es la que queremos atender en este ejercicio. Es decir, ¿qué pasaría o cómo podemos abordar los casos cuando esa población que requiere el servicio no es infinita, no es ilimitada, sino que es una cantidad fija? Entonces, cuando la población es de fuente infinita, la tasa de llegadas lambda permanece constante, independientemente de cuántas unidades esté en el sistema. O sea, simplemente tenemos una cantidad lambda de llegadas por hora, por minuto, digamos, por unidad de tiempo en específico. En otros casos, el número máximo de unidades o clientes que buscan ser atendidos supone que es finito y por tanto la tasa de llegadas en el sistema cambia según el número de unidades que hay en la línea de espera. Las fórmulas de las características de operación de los modelos de línea de espera deberán modificarse para tener en cuenta este efecto de poblaciones finitas. Un poquito más aquí al respecto para entender bien el caso. El modelo de población con fuente finita a considerar para efectos del curso se basa en los siguientes supuestos. Primer supuesto, las llegadas de cada unidad sigue una distribución de Poisson, entonces con tasa de llegadas lambda. Segundo, los tiempos de servicio siguen una distribución exponencial con tasa de servicio mu. Y la población de unidades que buscan ser atendidas es finita. Entonces tenemos, eh, en el caso de un solo canal, el modelo entonces, según la notación de Kendall, sería un MM1, ¿verdad? Con una población finita, eso sí. Entonces ya hemos resuelto en la clase pasada un MM1 para población infinita. Ahora tenemos un MM1, pero con población ya limitada, fija. La tasa de llegadas del modelo MM1 con una población con fuente finita se define en función de qué tan frecuente llega una unidad para que le atiendan. Esta situación difiere de los modelos anteriores, en los cuales el lambda denotaba pues, la tasa de llegadas al sistema, ¿verdad? Eh, Explicamos un poquito más. En los modelos estudiados anteriormente, la tasa de llegada fue constante e independiente del número de unidades que había en el sistema, pero con una población de fuente finita, las tasas de llegada se reducen a medida que el número de unidades en el sistema incrementa, porque con más unidades en el sistema hay menos unidades disponibles para que lleguen. Es decir, como el grupo de unidades que va a hacer uso del servicio es fija, mientras más tengamos, digamos, más unidades tengamos en cola, entonces hay menos unidades afuera esperando hacer uso del servicio. Pero cuando la población es infinita, digamos, el hecho de que lleguen dos, tres personas dentro de una población infinita es insignificante, ¿verdad? Porque, o sea, es una cantidad tan pequeña que no altera desde el punto de vista de probabilidades. Pero cuando ya yo tengo, digamos, 10 unidades que son las que hacen uso del servicio, y de esas 10 unidades hay 3 en espera, entonces ya las unidades que podrían requerir el servicio eventualmente, ya se me baja de 10 a 7, ¿verdad? Y eso sí tiene un peso o impacta más en la probabilidad. Entonces, una de las aplicaciones primordiales del modelo MM1 son, con población finita, se conoce como problema de la reparación de máquinas. En este problema se considera que un grupo de máquinas eh, digamos, una población finita de clientes que puede solicitar el servicio de reparación. Siempre que una máquina se descompone, ocurre una llegada de reparación. Si otra se descompone, antes de que haya completado el trabajo de la que está en este momento en reparación, entonces la segunda comienza a formar parte de la cola, ¿verdad? O sea, o de la línea de espera. Y así es como más o menos funciona. Muy bien, ¿cómo serían las características de operación para este tipo de modelos? Vamos a tener un lambda, que son las tasas de llegadas de cada unidad, un mu, las tasas de servicio, y n, el tamaño de esa población finita que va a hacer uso del servicio.
¿Cómo calculamos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema? Vamos a necesitar esta fórmula que está acá, que es una suma, ¿verdad? Una sumatoria de este factorial n entre n menos n minúscula factorial por lambda entre mu a la n, ¿verdad? Y se suman estas cantidades y eso al 1 se divide entre esta cantidad. Número promedio de unidades en línea de espera. En este caso, digamos, tome en cuenta que esta parte de acá está dentro de la sumatoria, no está multiplicando afuera, porque ven que depende de la n minúscula, que es parte del contador que tiene esta sumatoria acá. Número promedio de unidades en la línea de espera. Entonces vamos, SLQ, vamos a calcularlo con esta fórmula, que es la población que tengo, finita, menos esta cantidad de acá. Número promedio de unidades en el sistema. Entonces hace referencia al LQ anterior, más 1 menos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. El tiempo promedio de la unidad, que la unidad pasa a una línea de espera, se calculará con esta fórmula y así sucesivamente las demás. Aquí se agrega una característica más que se puede trabajar con ese tipo de problemas, que es la probabilidad de que hayan n unidades en el sistema. O sea, de que llegue una máquina a requerir el servicio de reparación y se encuentre con 2, 3 máquinas que están haciendo uso en ese momento del sistema. Eso quiere decir que puede ser que esté en cola o que esté en este momento siendo reparada. O sea, el sistema incluye tanto los que están ya haciendo uso del servicio, pero que no han terminado de darle el servicio, y aquellos que están a la espera de que ser atendidos. Un ejemplo, entonces, para explicar este caso. Entonces, una compañía de manufactura utiliza un grupo de 6 máquinas idénticas. Cada una funciona en promedio 20 horas entre una descompostura. Con las descomposturas ocurriendo al azar, se utiliza una distribución de probabilidad de Poisson para describir el proceso de llegadas de las máquinas descompuestas. Entonces, una persona del departamento de mantenimiento proporciona el servicio de reparación de canal único para las 6 máquinas con tiempos de servicio exponencialmente distribuidos de media de 2 horas por máquina. Entonces, calcule las características de operación del modelo e interprete los resultados. Entonces, acá tenemos un solo canal, digamos, que es una sola persona, la que se encarga, un técnico, digamos, que es el único encargado de la reparación de las máquinas, ¿verdad? Y en total, la empresa tiene 6 máquinas que pueden requerir ese mantenimiento. Y se tienen aquí los datos de más o menos cada cuánto presentan una falla y tienen que ser intervenidos por el técnico. Muy bien. Para resolver este ejemplo, entonces vamos a calcular algunos datos. ¿Quién es el lambda? El lambda, entonces, en este caso, va a ser eh, las veces que la máquina, digamos, tendría que ir en promedio, digamos, por hora para ser reparada, ¿verdad? En ese caso, dice aquí el problema que cada máquina funciona por 20 horas antes de sufrir una descompostura. Entonces, si eso lo queremos, pues son 20 horas, pero tenemos que pasar la unidad de horas. Entonces, eso equivale a que es una descompostura cada 20 horas. Entonces, esto es 0.05. De veces que más o menos la máquina estaría haciendo uso del servicio digamos, por hora, que es lo equivalente a decir que es una vez cada 20 horas. En mu, en este caso sería pues la cantidad de máquinas que pueden atender por hora, ¿verdad? Entonces es pues un medio de máquinas por hora, que es el tiempo de servicio, y la cantidad de máquinas con las que cuenta la empresa van a ser 6. En este caso, que son 6 máquinas idénticas. Como las llegadas son aleatorias, se puede considerar un modelo de Poisson. Entonces representamos con una M. El servicio se modela con una distribución de probabilidad exponencial. Entonces representamos con una M y hay un solo canal que es el técnico, ¿verdad? Que es el único que ve las reparaciones. Entonces, usando notación de Kendall, nuestro problema es un modelo MM1 en este caso. Pero es un modelo MM1 con población finita. Digamos, ese hay que hacer una diferencia porque el que vimos la clase pasada es un modelo también MM1, el de las comidas rápidas, ¿verdad?
pero ahí la población es infinita, ¿verdad? Esa es como la diferencia entre ese problema que vimos y este. Muy bien, y ya simplemente aquí agarrando todas estas fórmulas, ya con los datos del n, lambda, el mu y demás, reemplazamos para hacer los cálculos. Y esto quedaría más o menos de esta manera. No voy a calcular aparte el P sub 0, pero básicamente es irse a la fórmula que está, digamos, en la otra lámina y hacer la sustitución. Pero es que era como muy largo para ponerlo aquí en esta línea y entonces se descuadra un poco la tabla. Eso sería el P sub 0, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, es decir, que una máquina se descompuso y que el técnico de una vez la pueda empezar a reparar. Número promedio de unidades en la línea de espera, en promedio debería ser 0.3295 máquinas que están siempre esperando. Es decir, que cuando una máquina se descompone, eh, muchas de las veces va a pasar directo, la van a atender y en una que otra ocasión por ahí, de pronto va a haber solo una máquina que está en línea de espera haciendo cola. Número promedio de unidades en el sistema es 0.8451 máquinas. El tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera, entonces es más o menos de 1.279 horas. Es decir, a la espera de que el técnico la atienda. El tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema, es decir, contando tanto la parte esperando ser atendido como ya en el proceso de reparación, es aproximadamente 3.279 horas para darle ese mantenimiento. La probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar a ser atendida es de 0.5155. Es decir, en el 51.55% de las veces, la máquina que falla va a tener que esperar para ser reparada. Y la probabilidad de que hayan n unidades en el sistema, les dejo la fórmula planteada, ¿verdad? Pero básicamente, si ustedes quieren saber de que la máquina falle y hayan 2 unidades en el sistema, 1 unidad en el sistema, 0 unidades en el sistema, 5 unidades en el sistema, 4 unidades en el sistema, simplemente lo que tienen que hacer es cambiar la n acá por el valor que ustedes quieran y eso le va a dar, resolviendo esta fórmula, esa probabilidad que ustedes desean calcular. Muy bien. Y con esto, pues terminaríamos este nuevo, ejercicio y la presentación de la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta al respecto.